Buen día, familia, ¿cómo están? Bueno, antes de comenzar les cuento, les voy a pedir que me tengan paciencia, porque hoy me levanté, me siento muy mal. Así que, como estamos en confianza y en familia, se los cuento. Y quería compartirles una anécdota de mi infancia, cuando tendría unos 11 o 12 años. Yo iba a un colegio privado en el cual estaba becado, porque bueno, nuestra situación económica no nos permitía pagar un colegio de esas características. Y gracias a Dios fui becado desde creo que primer grado hasta que terminé la secundaria. Y estando en sexto grado más o menos, me acuerdo que arrancaba el año y un maestro dice: bueno, este año vamos a usar este libro de estudios, es un libro caro, así que los que son pobres traten de ahorrar con tiempo para poder comprarlo. Éramos 2 o 3 que estábamos becados, que estábamos en una situación económica un poco más difícil que el resto, que podían permitirse pagar una cuota de esas características. Al margen, si alguno es maestro, nunca diga eso en una clase, no es muy agradable. Yo me sentí muy mal y entendí en ese momento que, bueno, que yo era pobre, o por lo menos era más pobre que mis compañeros seguramente. Y asocié la pobreza con el menosprecio. Yo me sentía menos que mis compañeros. Entonces, la palabra que vamos a leer ahora, a mí me costó muchísimo tiempo procesar. Muchos años la entendía, o no la entendía, ni siquiera la entendía mal, no la entendía. Esta palabra está en Mateo 5:3. Es el comienzo del Sermón del Monte. Los que tengan Biblia a mano, si quieren acompañarme en la lectura, si no va a estar en la pantalla. Mateo 5:3 dice: dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Y yo no entendía, la verdad, ¿qué es ser pobre de espíritu? ¿Cómo dichosos los pobres de espíritu? Si yo asociaba la pobreza con el menosprecio, si yo asociaba la pobreza con algo malo. Pero Dios me está diciendo: dichosos los pobres en espíritu. Bienaventurados, dice otra versión. ¿Qué significa dichoso, bienaventurado? La palabra en griego está asociado a afortunado, felices. Afortunados los pobres de espíritu. Ahora, ¿qué significa ser pobre de espíritu? A diferencia de una situación económica, el pobre de espíritu es el que entiende y acepta su necesidad de Dios. Entiende que está necesitado de vivir conectado a Dios para fortalecer su espíritu. Y esto me lleva a pensar: ¿a quiénes les pertenece el reino de los cielos? Cuando nosotros decimos que el reino de los cielos les pertenece a los pobres de espíritu, esa frase, les pertenece el reino de los cielos, ¿dónde más la leemos? ¿A quién más le pertenece el reino de los cielos? A los niños. ¿Será que los niños son pobres de espíritu? ¿Será que entendieron o cuando somos chicos entendemos más fácil esta palabra? Dice Mateo 19:14. Jesús dijo:
dejen que los niños vengan a mí. No se lo impidan, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Es de quienes son como niños. ¿Y qué es ser como niño? Siempre tenemos que pensar el contexto y entender cuándo se escribió la Biblia. Obviamente los niños hoy son muy distintos que los niños hace 2000 años. Quizás tienen otras atribuciones que los niños de esa época no tenían. Pienso en cómo fui criado yo y cómo fue criado mi papá y hay un abismo de diferencia. Y seguramente los que son abuelos ven la crianza de sus nietos y piensen en su crianza de hace 60, 70 años atrás. Las atribuciones eran distintas. Entonces, los niños a los que se refiere este pasaje eran sumisos, eran humildes, callaban cuando hablaba un adulto. Yo me acuerdo que mi mamá siempre me contaba que en la mesa, cuando almorzaban o cenaban, solo podían hablar mi abuelo y mi abuela. El resto se mantenían callados, por lo menos cuando eran chiquitos. Los niños tienen humildad. Los niños tienen la capacidad de asombrarse por cosas más simples. Los niños son dóciles. La importancia de la humildad. La importancia de ser humildes. De ser pobres de espíritu, de ser como niños. El humilde tiene la posibilidad de aprender más. A mí, yo estudié música muchísimos años, muchos años desde chico, pero cuando tenía 19 o 20 años me anoté en un instituto de música. Y como yo ya tocaba hacía muchísimos años, tenía un cierto orgullo cuando me inscribí y me iba bien en casi todas las materias, muy bien, tenía un promedio muy alto, pero tenía un problema, que me costaba leer música, porque había aprendido de manera un poco autodidacta, había ido a algunas clases, pero mi orgullo no me permitía decirle al profesor que yo no sabía leer música. O que me costaba, algo entendía el concepto, pero me costaba leer música. Entonces, pasó todo el año, disfracé como pude las clases para que no se dieran cuenta que no sabía leer. Y cuando tuve el primer examen, desaprobé, obviamente, porque me hicieron leer algo que nunca había escuchado y no lo pude leer. Si yo hubiese sido humilde, en la primera clase hubiese dicho, yo no sé leer, si estoy acá para aprender. Nadie me hubiese dicho nada, si era lógico. Pero mi orgullo hizo que perdiera la posibilidad de aprender en un lugar que estaba dispuesto y preparado para que yo aprenda. Los humildes de corazón entienden que son necesitados. El orgulloso a veces dice, yo lo hago solo. Y decirle a Dios, yo lo hago solo, es peligrosísimo. Porque claramente Dios tiene preparado lo mejor para vos. Y Él quiere guiarte, pero necesita que seas humilde y que te declares necesitado. Los niños, otra característica aparte de la humildad, son confiados. Confían en papá, confían en mamá. A mí me pasa con mi hija, que es chiquitita, tiene 1 año y 2 meses, que yo la levanto y la tiro por el aire. No la tiro muy alto. Creo que ella confía más en mí de lo que yo confío en mí mismo. Así que la tiro poquito.
la tiro así un poquito y ella se ríe, porque sabe que yo la voy a agarrar, confía en que yo la voy a agarrar. Entonces ella está feliz y se ríe a carcajadas cuando yo la levanto y la agarro. Pero cuando nos ponemos grandes a veces vienen las dudas, los miedos, y decimos que confiamos en Dios, pero nuestro corazón no confía. Decimos, sí, yo confío en que Dios va a proveer, yo confío en que Dios me va a ayudar, yo confío en que Dios va a sanar, que va a transformar. Pero por las dudas, yo lo voy a ayudar, voy a hacer algo. Y la realidad es que no estamos confiando. La confianza de los niños es una confianza ciega. ¿Hay algún niño acá? No hay ningún niño, ¿no? Bueno, voy a decir algo que espero que todos sepan. Papá Noel no existe, eso lo saben. Bueno, cuando vos le decís a un nene chiquitito que Papá Noel existe y viene y trae regalos, el nene no se pregunta nada. El nene no se pregunta cómo puede ser que un gordo barbudo vestido de rojo va a las casas de todos los niños del mundo en el mismo momento y deja un regalo abajo de un árbol. El niño lo cree. Y no estamos hablando de ingenuidad. Estamos hablando de ser sensibles y confiados en que Dios va a hacer las cosas. No estamos hablando de inmadurez. Estamos hablando de ser como niños, de tener esa confianza ciega de que papá lo va a hacer. Otra de las características de los niños es la nobleza. El niño naturalmente no hace nada por maldad o a propósito. Tiene un corazón noble y bueno, si hace algo es porque no se da cuenta. Pero tiene nobleza en su corazón. Yo veo a veces cuando, perdón que doy muchos ejemplos de mi hija, pero bueno, es inevitable, estoy muy enamorado de ella. Cuando vamos a la plaza, ella suele ser de las más chiquititas de la plaza, por su edad, y los nenes se acercan a jugar con ella. Y a veces la quieren agarrar de la mano para llevarla. Tienen esa nobleza de corazón que los hace no hacerse preguntas ni nada, amarse, acompañarse, jugar juntos. Humildad, confianza, nobleza, asombro, esa capacidad que tienen los niños de asombrarse. Ahora descubrió Milena que si prendo una linterna y hago así con la mano, hay una sombra. Y entonces le hago la sombra de un perrito. Y ella es tan feliz con ese perrito y empieza, cuando no lo ve, empieza, wow, wow, wow. Entonces yo le hago y ella se asombra de esa imagen y la mira. Para mí es algo tan sencillo, es una luz y una sombra de una mano con forma de perro. Pero ella se asombra, porque para ella todo es nuevo. Y a veces nos pasa que conocemos al Señor y al principio todo nos asombra. Y estamos como en esa etapa del primer amor. Y después pasa el tiempo y las cosas se vuelven rutina. Y perdemos esa capacidad de asombro. Mateo 18, 1 al 4 dice: en ese momento los discípulos se acercaron a Jesús y preguntaron: ¿quién es el más importante en el reino de los cielos? Él llamó a un niño y lo puso en medio de ellos. Entonces dijo: les aseguro que a menos que ustedes cambien
y se vuelvan como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Por tanto, el que se humilla como este niño será el más grande en el reino de los cielos. Mateo 18, 1 al 4. Jesús nos dice, necesitan ser como niños. No es una opción. No es, si pueden, sean como niños. Necesitamos ser como niños. ¿Y saben por qué nos urge ser como niños? Porque Jesús viene pronto. ¿Quién cree que Jesús viene pronto? Jesús viene pronto. No sabemos si va a venir en 20 años, si va a venir en un rato, si va a venir en 50 años, pero viene pronto. Y tenemos que estar preparados. No hay más tiempo. Tenemos que estar preparados y preparar a las nuevas generaciones a que sean como niños. Nos gusta la formalidad, nos gusta la capacidad, nos gusta las personas eruditas, capaces. Está muy bien, pero no tenemos que dejar de ser como niños. Tenemos que dejar de lado esa sobriedad exagerada y empezar a disfrutar como niños a Jesús. Porque viene pronto. Viene pronto y nos pidió que seamos como niños. A veces vemos a los niños con cariño, con ternura, pero con cierto, no quiero decir lástima, pero como, bueno, es chiquito. ¿Saben que los judíos decían una frase o tenían un modismo cuando ya eran adultos? Es horrible lo que voy a decir, pero es real. Decían en sus oraciones, gracias por no ser mujer y no ser niño. Es horrible, pero era algo que decían comúnmente, porque veían a los niños con menosprecio. Por eso Jesús los enaltecía tanto, porque a Jesús le encanta esto de ir en contra de la norma, siempre con la verdad. Hermanos, hermanas, tenemos que ser como niños. Tenemos que ser como niños si queremos el reino de los cielos. Tenemos que ser como niños por el reino de los cielos. Corazón noble, espíritu noble, humilde, con capacidad de asombro. Esos son los pobres de espíritu. Y el mejor ejemplo que tenemos son los niños. Yo le voy a pedir al equipo de alabanza que me acompañe para terminar. Yo quiero que te lleves esta mañana lo siguiente. No te duermas, porque Jesús viene pronto. No te duermas. No digas, bueno, tengo toda la vida, tengo 20, tengo 30, tengo 50 años adelante. Jesús viene pronto. Y va a llegar un momento en el cual tendremos que rendir cuentas. Y yo no quiero que me digan, ¿por qué no fuiste como niño? Si era algo hermoso, era algo fácil. Tenías que ser pobre de espíritu y tenías que ser como niño. Yo no quiero que me pase eso. Por eso, hoy te invito a que hagas una oración conmigo. Si te querés poner de pie, si querés quedarte sentado,
Pero te invito a que oremos para que Dios nos transforme y seamos como niños. Señor, te damos tantas gracias esta mañana. Tantas gracias por tu amor, por tus bendiciones. Gracias, Señor. Somos tan afortunados de tenerte. Señor, agradecemos tu sacrificio, agradecemos tu perdón y nos postramos espiritualmente ante tu presencia, nos humillamos y nos declaramos pobres de espíritu. Nos declaramos necesitados, humildes. Señor, queremos ser como niños. Señor, te pedimos, te rogamos que transformes nuestros corazones. Señor, te pedimos que nos des la convicción de saber que vamos a verte pronto. Señor, gracias por lo que hiciste, por lo que haces y por lo que vas a hacer. Acá tus hijos te amamos, te adoramos y exaltamos tu nombre. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy